¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Pueden, hermanos, tomar su lugar. En el libro de Ezequiel, hermanos, se nos habla acerca de Jerusalén, Samaria, del pueblo de Israel. Seguían descarriados, seguían practicando sus pecados abominables. Y Dios compara o hace semejante a Jerusalén como a Sodoma, la cual Dios destruyó con fuego y azufre. Destruyó a Sodoma. Sodoma había sido una ciudad ociosa, perezosa, y por causa de su ocio, de su pereza, comenzaron a vivir en inmoralidad y en vicios. Dos cosas voy a mencionar especialmente de Sodoma. Una de ellas eran una bola de borrachos, tanto que Lot salió con sus hijas con botellas de vino, se metieron a una cueva, se emborracharon, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron hijos de su propio padre por causa del alcohol. Pero la razón de por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue por el pecado del homosexualismo. ¿Qué es homosexualismo? Es un hombre teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, por el homosexualismo. Ay, por cierto, aquí hay algunas hermanitas que sus mejores amigos son los homosexuales. A mí se me hace que tú eres lesbiana. ¿Por qué se quedaron silencios? A mí se me hace que son más de dos, entonces. Hermanos, Dios se enojó. Descargó su enojo, su ira en esta ciudad por perversos, degenerados, desordenados sexualmente, una bola de borrachos y violentos, cuando en el nombre de Dios vamos a entender que Dios es santo, santo, santo. Y por eso los destruyó Dios. Pero ¿qué los llevó a esos pecados extremos? La pereza, el ocio. ¿Por qué hay hermanas y hermanos metidos en el triste Facebook? Porque son una bola de perezosos. Es que no tengo nada que hacer. Hay mucho que hacer, pero no quieres hacerlo porque eres perezoso y eres perezosa. Y estás matando el tiempo en esas tristes páginas abominables que vergüenza te debería de dar estarlas publicando, porque media iglesia sabe la basura en la que andas. Vergüenza les había de dar, hermanos. Ay, y ustedes alcahuetes, algunos de ustedes, hermanos, que les aplauden sus chistes inmorales y le echan porras y le dan like. ¡Ánimo!
¡Qué bonito! Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Hermanos, no le voy a pedir perdón. Voy a ser bien claro. Ya deje de ser un triste mandilón. Porque el siguiente paso de un mandilón es ser homosexual. Debes de tener suficiente carácter de decir, aquí no se va a ver esto, aquí no se va a hacer esto. Esas personas no entran a mi casa, no van a ir a los lugares que van. No, necesitamos hombres. Hombres. Amén. Y si te sales, te vas a hacer culpable. Todos van a voltear. Amén. No estoy diciendo algo fuera de lugar, hermanos. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por borrachos, por violentos, por homosexuales, por degenerados y perversos. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Dios está reprendiendo a Jerusalén, su pueblo, que eran semejantes a Sodoma, cometiendo las mismas perversidades por su ocio, por su pereza, por su flojera. Mi mensaje, hermanos, es el siguiente. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Ese es el título. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Quiero que usted me escuche, por favor, este pequeño testimonio, un pequeño resumen que le voy a dar. Cuando yo tenía la edad de 7 años, todos los días me iba a cargar canastas al mercado Morelos hasta que me ganaba 7 monedas de cobre de 20 centavos. A los 7 años de edad trabajaba, hermanos, para ayudar a mi madre. Todos los días, y aparte de estar trabajando siendo un niño, me iba a estudiar. Después que tuve más años, un amigo mío, y eso sí los considero amigos, Ernesto Martínez, una noche me toca la puerta y me dice: oye, Héctor, te invito a que vayamos a vender el periódico El Sol del Bajío. Paso por ti a las 4:30 de la mañana para estar en la imprenta a las 5 de la mañana. Íbamos a la imprenta a las 5 de la mañana, el periódico salía calientito de la imprenta, yo tomaba 50 periódicos e iba por la calle vendiendo los periódicos, pero no vendía. Y Ernesto Martínez me dice: Héctor, no vas a vender así los periódicos, tienes que gritarle a la gente. Tienes que anunciar que vendes periódico. Y a mí me daba pena, decía, pero es que yo no puedo. Dice, tienes que hacerlo porque si no te van a cobrar esos 50 periódicos a ti. Y pues, hermanos, tuve que hacerlo. Empecé a caminar con mis periódicos en la calle y decía: y el sol del Bajío, llegó el sol del Bajío, el sol. Y vendía mis 50 periódicos. Y después, hermanos, por la tarde, en tiempo de calor, nos íbamos a vender paletas. Y después, más adelante, ya que éramos más macizos, fuimos a trabajar a una bodega a descargar cajas del perfume de Avon, trailers y camiones Thornton. Sí, hermanos, apenas me veía en los diablitos, ahí iba yo, hermano chiquito, llevando mis cajas hasta arriba. A la edad de 13 años, mi padre nos levantaba
antes de que saliera el sol para cargar camiones con 12, 14 toneladas de fierro, las manos partidas, las manos ampolladas. Y a la edad de 18 años entré oficialmente a una fábrica donde, hermanos, fui el último contratado y después corrieron a todos. Y el dueño dijo: tú no te me vas, Héctor. Tú te quedas conmigo a trabajar. Ten las llaves del restaurante del Tenango y tú vas a ser el gerente del restaurante. No te me vas a ir tú. ¿Por qué? Porque desde los 7 años aprendí a trabajar, hermanos. Final de cuentas, terminé con mi negocio. Terminé, hermanos, siendo un gerente de una empresa. Hermanos, uno de los más grandes problemas en el mundo, uno de los más grandes problemas en la sociedad es que los adolescentes, los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar, hermanos. Y los padres no los enseñan a trabajar. Les están dando todo y los sacan de sus apuros, los sacan de sus problemas. Y les están haciendo un enorme daño. Si alguien piensa: pastor, eso de enseñar a los niños a trabajar y ponerlos a trabajar, pastor, no es correcto. Es una explotación infantil. Oh, que un niño trabaje en el campo, que un niño sea enviado por su padre a trabajar con el mecánico, que un niño comience a cargar cajas. Oh, eso es un delito, es una explotación infantil. Y hermanos, la ley marca que si el niño demanda a su padre que lo está poniendo a trabajar, el padre se va 12 años a la cárcel. Válgame, hermanos, por enseñar a su hijo a trabajar. En la ley de México está establecido 12 años de cárcel al padre que obligue y que ponga a trabajar a su niño, a su adolescente. Es explotación infantil y se va a ir a la cárcel. Pues yo tengo algo. Si eso está en la Constitución mexicana, hay una constitución del cielo que se escribió en piedras, donde Dios dice qué debe hacer el hombre y qué no debe hacer el hombre. Y la Constitución celestial dice allá en Éxodo 20, versículo número 6, vaya a su Biblia, Éxodo 26, vaya a su Biblia y mire lo que dice la palabra de Dios. 6 días, ¿qué, hermanos? Como que algunos tienen miedo de decir esa frase. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermanos, Dios estableció el trabajo. Dios puso al hombre a trabajar. Dice la palabra de Dios, uno de los mandamientos de Dios es que el hombre debe trabajar 6 días a la semana y el domingo se lo debe dedicar a Dios. Está en la Biblia, hermanos. 6 días. Y en la Biblia encontramos, hermanos, adolescentes trabajando. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio sus 2 primeros hijos, Abel y Caín. Y escúchame bien, hermanos, Abel y Caín no eran casados. Y Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. No tenían responsabilidad de una esposa, no tenían responsabilidad de hijos, pero ayudaban a su padre y a su madre en el campo con el ganado, porque ellos sabían que tenían que trabajar, hermanos.
Y la ideología que les transmitieron hoy en día a los padres modernos es esta: es que mi hijo no puede trabajar porque está chiquito. Ay, es que mi hijo no puede trabajar porque está estudiando. Es que mi hijo no debe trabajar porque nosotros lo mantenemos y no le falta nada. No tiene necesidad de trabajar cuando nosotros les damos todo. Y cuando ustedes no estén, ¿quién se los va a dar? Tenemos jóvenes que fracasan en su matrimonio, fracasan en un negocio, fracasan en su trabajo, andan de un lado para otro brincando como chapulines. ¿Por qué? Porque no aprendieron a trabajar, hermanos. La Biblia nos habla, hermanos, de Isaac. Antes, hermanos, cuando era un joven, Isaac, hermanos, era un hombre que trabajaba en el campo, en la agricultura y en la ganadería. Qué abuso, hermanos, qué abuso de poner a una muchacha a trabajar de acuerdo al mundo. Pero la Biblia habla de mujeres como Raquel y Rebeca. Rebeca, hermanos, llevaba el agua a su casa. Raquel era pastora de ovejas, eran solteras. Los hijos, antes de casarse, desde niños y adolescentes, arrimaban la leña, arrimaban el agua, iban a trabajar al campo, cuidaban el ganado. Eso era antes, hermanos. Yo sé que algunos se justifican diciendo: ay, pastor, si viviéramos como antes, yo también traería la leña. Oh, pastor, yo también traería el agua. Oh, pastor, yo también cuidaría de las chivas. Pero ya no las tenemos, pastor. No. Pero en vez de ir por agua, ¿por qué no pagas el recibo del agua? En vez de traer agua, ¿por qué no pagas, en lugar de traer leña, ¿por qué no pagas el tanque de gas? ¿Por qué no vas a comprar con tu dinero a Soriana y traes mandado a tu casa? Oh, eso es cruel, pastor. Soy un adolescente, soy una señorita. No, no va con mi dignidad. Es para tu propio bien. En los tiempos de los jueces, hermanos, Dios tenía que escoger un líder para defender a Israel. Y allá en Jueces 6:11, nada más escúcheme, dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. A través de la historia de la Biblia encontramos a jóvenes y a jovencitas, adolescentes, hijos de una familia, trabajando, colaborando para salir adelante en las necesidades del hogar. Y ahora, mientras que yo viva, mi hijo no va a trabajar. Sí, mientras que tú vivas. Pero cuando tú mueras, va a ser un delincuente porque nunca aprendió a ganarse un peso. Uno de los grandes ejemplos, hermanos: Jesús nació en un hogar pobre. Su padre fue carpintero. Y hermanos, la Biblia habla acerca de José como carpintero, pero la Biblia en el Nuevo Testamento habla de Jesús como el carpintero. Jesús aprendió carpintería desde pequeño, y cuando Jesús creció fue carpintero como su padre. Trabajar no es una maldición, trabajar es una bendición.
Estarás echando a perder y estarás destruyendo la vida de tus hijos si no les enseñas a trabajar, hermano y hermana que están aquí. ¿Qué tal? Tu hija en la casa, ¿qué hace? ¿Qué tal tu hijo? Quisiera que no, pero es posible que aquí hay muchachas sentadas que a las 11 de la mañana todavía están en la cama. Y la mamá todavía le dice: hija, ya está el desayuno, se te va a enfriar. Y esta muchacha floja le dice: mami, por favor, tráemela aquí a la cama. ¿Cuántos padres de familia, hermanos, su hijo y su hija se casaron y mantienen a los dos porque no saben hacer nada? Le aseguro que aquí hay muchachos que no saben lavar un carro. Lo dejan peor que como estaba. Todo pañoso. Pastor, ¿que un muchacho no sabe lavar un carro? Sí, señor. Sí los hay. No saben lavar un carro. Porque los padres no los están enseñando. Pero, mire lo que dice la Biblia en Proverbios 12:11. 12:11, capítulo 12, versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, el que es amigo, el que sigue, el que tiene compañerismo con el vagabundo que es un flojo, que no quiere trabajar, que anda de vago nada más en la calle, hermanos, dice, no tiene entendimiento. Y algunos padres dicen: es que mi hijo no puede trabajar porque es chiquito. Es que mi hijo estudia demasiado. Es que mi hijo está cansadito. Es que tiene a sus padres para que lo mantengan. Y muchos padres, hermanos, han adoptado esa falsa ideología que no deben de trabajar sus hijos. Escúcheme. 2.500.000 adolescentes de 12 años hasta 24 años en México cada año. 2.500.000 personas jóvenes están en depresión. 2,5 millones de adolescentes en México están en depresión. Y 8,000 de cada 100,000 adolescentes se quitan la vida cada año en México. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos millones de jóvenes, millones de adolescentes en depresión? Que no quieren comer, que solamente se la quieren pasar dormidos, que perdieron el deseo de vivir, y 8,000 cada año se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. ¿Cómo no se van a deprimir? ¿Cómo no se van a quitar la vida si no están ocupados en nada, hermanos? Las principales causas de adolescentes que se están quitando la vida, hermanos,
es el vicio, la ansiedad y la autocomplacencia. Había un locutor cuando yo era un niño, allá en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Él solía decir: el trabajo aleja a la persona del vicio, de la miseria y de la pobreza. Cada mañana recitaba esas frases el locutor en la radio por la mañana. Porque hay adolescentes pequeños de 12, 15 años, andan todos ansiosos de un lado para otro y se sienten que no tienen paz porque tienen demasiada energía. Póngalos a trabajar. Hoy en día llegan los muchachos a la casa y: vente, hijo, a comer. No tengo hambre. Ándale. No tengo hambre. Tenemos que llevar a este muchacho al doctor. Algo le está pasando. No quiere comer. Vamos a comprarle algo que le guste. Mijito, ¿y si te traemos una hamburguesa y una coca? No tengo hambre. No, sí está malo. Sí está malo. No, hermano, yo le voy a dar una medicina para que sí coma. Levántelo a las 5 de la mañana. Lléveselo a revolver cemento y a carrear bloques. Y verá que hasta le raspa la manteca del sartén. Pues ¿cómo va a tener hambre si todo el combustible está ahí? La comida es combustible que se requiere gastar. Y cuando se gasta uno quiere más comida. Y cuando se gasta más comida. Pero ese combustible se gasta cuando estamos activos. Yo sé que algunos jóvenes están bien enojados conmigo ya. Pero es por tu bien. Es por tu bien. Hoy tenemos una juventud de jóvenes alcohólicos, drogadictos, pandilleros, prostitutas, homosexuales, lesbianas, criminales, en depresión y quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no tienen una mente ocupada, no tienen un cuerpo, hermanos, ejercitándose para hacer algo provechoso. Por eso, hermanos, por eso. Estuve allá en Río Verde y el pastor de Río Verde me dijo: pastor, en estos días aquí en Río Verde, 2 adolescentes se quitaron la vida. 2 adolescentes. Y esto, pastor, está en aumento. Cada vez son más los adolescentes que se están quitando la vida. Se cortan las muñecas, se cortan las piernas, tragan pastillas, veneno de rata. Los suicidios han aumentado increíblemente en el mundo. Dice: pastor, ¿y sabe por qué se suicidó este adolescente de 12 años? ¿Sabe por qué se quitó la vida? Porque le pidió unos tenis a sus papás y sus papás le dijeron: no te lo podemos comprar, no tenemos dinero. Y cuando escuchó que no se le iban a comprar, se quitó la vida al muchacho. Cuando yo tenía 12 años no eran las cosas no eran así, hermanos. Cuando yo tenía 12 años, en vez de pedirles a mis padres para unos tenis, yo me iba a trabajar y le daba el dinero a mi madre de lo que ganaba. Y mi padre, cuando era un niño, nos cuenta que él se ponía a trabajar duro en el campo, de sol a sol. Y llegaba con mi abuelo y le decía: aquí está lo que gané. Y dice mi papá que mi abuelo agarraba el dinero para la casa y le daba una monedita y le decía: mi hijo, vete a la plaza a comprar un barquillo. Y este ingrato, hermanos,
no le compraron sus tenis y se quitó la vida. Es causa de no haberlos enseñado a ganarse un centavo. Es causa de no haberlos enseñado a trabajar, hermanos. Ese es el problema. Tenemos, hermanos, un problemón encima, una montaña de problemas. Los padres ya no saben qué hacer, las autoridades no saben qué hacer. Pero la raíz de lo que hoy pasa en nuestra juventud tiene que ver porque los muchachos no están ocupados, no están enseñados a trabajar, hermanos. Ese es el problema, hermanos. Alguien, hermanos, que está ocupado, no está pensando, hermanos, en cosas malas. Voy a darles una breve lista de los beneficios que hay cuando un padre enseña a trabajar a sus hijos. Número 1, fíjese bien. A lo contrario de la depresión y de la ansiedad y del suicidio, número 1, cuando un hijo se le enseña a trabajar desde temprano, se va a desarrollar físicamente y mentalmente. Cuando se le enseña a trabajar. Bueno, ahorita voy a decir eso. Pero antes los adolescentes y jóvenes, e incluso adultos, tenían su conejo aquí arriba, hermanos. Aquí se le veía el conejo aquí arriba. Ahora se les ve el pellejo acá abajo. No se están ejercitando. Estuve, hermanos, en Guerrero y me llevaron a comprar un coco, agua de coco. Y estaba un anciano de 70 años que nos atendió de Guerrero. Tenía su tierra, tenía sus cocos. Y yo me le quedé mirando al anciano de 70 años. Le dije, oiga, me lo voy a llevar a Monterrey. Y digo, ¿y por qué? No, hombre, pues con esas venas que tiene parecen tubos. Usted para donar, no, hombre, mire nada más qué venas tiene. Hermano, un hombre de 70 años tenía unas venas, unos conejotes, hermanos, y unos brazotes. Y los jóvenes de hoy en día, en vez de que tengan unas venotas y unos conejotes y unos brazotes, tienen una triste panzota. Hermano, el que enseñes a tu hijo, lo estás ayudando a desarrollarse físicamente y mentalmente. Cuando están haciendo algo provechoso, cuando están construyendo, cuando están edificando, cuando están componiendo algo, hermano, su mente se está desarrollando, se está ejercitando para hacer cosas mejores todavía. La ciencia se pregunta, ¿cómo le hicieron nuestros antepasados para hacer esas enormes pirámides con piedras? ¿Cómo subieron piedras de 2 toneladas? El ingenio, la fuerza. Ni los mejores ingenieros y arquitectos de hoy podrían hacer esas pirámides. Pues hermanos, ¿cómo no las iban a hacer? Si hubo hombres que medían hasta 4 metros de altura y sus brazos parecían postes de luz. Hermanos, un bulto de cemento era una paja para ellos. Y tenían una mente tan lúcida, tan clara, tan sana, que eran ingeniosos. Pero ahora tienen una mente llena de cochambre, de puras tonteras, puros pensamientos negativos, pura queja, pensando cómo hacer el mal nada más. Pues ¿cómo? Ay, el lema de algunos de ustedes que son profesionistas, y no tengo nada contra los profesionistas, no, qué bueno que hay profesionistas, ¿verdad? Que hay doctores que nos ayudan,
que hay ingenieros, arquitectos y abogados y contadores. Qué bueno. Pero hermano, no caigan en el error de decir a su hijo: hijo, estudia una carrera para que no te quemes el lomo. Hermano, como si el ingeniero no trabajara. No nos enseñemos a nuestros hijos a trabajar por el amor del Señor. Esta generación se nos está yendo de la mano, se está echando a perder esta generación. ¿Por culpa de quién? De nosotros los padres. Hermanos, el trabajo evita enfermedades en el ser humano. El exceso de grasas, de azúcares, de alimento, es uno de los factores más importantes en la sociedad de enfermedades. Yo he hablado con ancianos y le digo: oiga, pues ya deje de trabajar, señor. Dice: no, si yo dejo de trabajar, me muero. Tengo que estar activo para poder seguir viviendo, porque yo dejo de trabajar y me muero. Evita el vicio, hermanos. Una gente dedicada, una gente esforzada, una gente, hermanos, que construye, que edifica, que planea, que organiza. Una mente ocupada, hermanos, no va a andar de vicioso. Ya lo hemos dicho, las mentes desocupadas son el taller de Satanás. La Biblia dice que habría hombres inventores de males. ¿Por qué estarían inventando males? Porque no están haciendo el bien. No existe y no existirá jamás un joven trabajador que no llegue a una edad adulta, que no tenga lo suficiente para vivir. Él no sabrá lo que es la miseria si aprendió a trabajar siendo un adolescente, hermanos. ¿No cree que debe ser una pena, una tristeza, y debería de ponernos a pensar? Se casa un joven y se casa una jovencita, y a los 3 años truenan, se divorcian. Se le pregunta al joven: ¿por qué te divorciaste? Hombre, es que esta mujer no sabía tender una cama, no sabía barrer, no sabía hacer una tortilla, no sabía hacer unos huevos. Pastor, hasta el agua se le quemaba. Pues, ¿usted cree que no? Y lo mismo, una joven: ¿por qué dejaste a tu marido? Oh, pastor, ya me cansé que mis suegros nos estén manteniendo. Está echadote ahí en la cama, no hace nada. Van y le toca la puerta: oye, tengo un trabajito para ti. ¿Y de qué es? ¿Y a qué horas? No, pues nos vamos de aquí a las 6 de la mañana. No, ese trabajo no me gusta. Ninguno le gusta. Mire qué fracaso, un joven que no sabe trabajar y una mujer, hermanos, que no sabe hacer nada en la casa. Van a tronar, hermanos. Van a tronar porque no fueron enseñados. Lo más básico, hermanos. ¿Cuántas muchachas que están sentadas aquí saben tender una cama? Lo más básico para muchachos que están sentados aquí: ¿sabes cambiar un tanque de gas? Lo más básico. Hay jóvenes que no saben. ¿Y qué va a hacer de sus vidas? Va a salir Juan Camaney: por eso tienen a su padre, por eso tienen a su madre, y mientras que tengamos vida,
no se van a lastimar sus manitas, no se van a quemar sus manitas. Aquí hay un papi y una mami que los va a mantener. Sí, pero cuando se mueran, ellos se van a morir de hambre porque se murió papi y mami. Beneficios, hermanos. Beneficios: se evita el suicidio. Un joven, una jovencita, activas, trabajadoras, con planes, con metas, con logros. Hermanos, no. Yo les he dicho una y otra vez y se lo iré diciendo, hermanos. Yo digo sinceramente, qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida. ¿Cómo quitarse la vida, hermanos, si la vida es tan bonita? Entonces, ¿por qué los jóvenes se quieren quitar la vida? Porque están maquinando puras cosas, puras ideas malas. Evita ya, como dijimos, hermanos, la pobreza. Tienen más probabilidad de vida. Y como ya dije, hermanos, hoy el problema en la juventud es el vicio, el crimen y el suicidio. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados a trabajar, hermanos. No fueron enseñados a trabajar. Mis primos, y aquí está uno de ellos con nosotros en esta tarde, no me dejará mentir él. Mis primos que vivían en el rancho, hermanos, yo nunca los escuché decir una maldición. Nunca los vi borrachos. Nunca los vi peleándose. Nunca los oí levantarles la voz a sus padres. Nunca los vi infelices, menos que querían quitarse la vida. Yo viví con ellos un tiempo. Nos levantábamos, hermanos, antes de que saliera el sol, a raspar magueyes para darles de comer a los puercos y sacar la aguamiel. Nos íbamos por la mañana y regresábamos por la tarde con 2 burros cargados de leña. Molíamos el maíz, hermanos, en un molinito que, ay caray, se nos hinchaba el brazo. Con el derecho y con la izquierda, ahí estábamos moliendo el maíz, hermanos. Adolescentes saludables y respetuosos y educados. Pero ahora, padre de familia, enseña a tus hijos a trabajar. Porque si no, va a ser una estadística más, de uno más deprimido, de uno más sufriendo ansiedad, de uno más cortándose las venas, de uno más tragando veneno para quitarse la vida. El trabajo, hermanos, hace que la vida tenga sentido. Y el no trabajar, pierdes el sentido de la vida y te sientes tan vacío que no quieres vivir. ¿Qué de tus hijos? ¿Los amas? ¿Los quieres? Yo sé que es difícil decirles, tienes que hacerlo. Y lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer porque te dije que lo vas a hacer. ¿Usted cree que para mí era un gusto, hermanos, que estábamos calientitos con la cobija en la madrugada, hermanos, y afuera el frío? ¿Usted cree que era para mí fácil tener 13 años y oír la voz de mi papá? Levántese, mujer, hales el lonche, vámonos. Oscura la mañana, hermanos. Y ponía un camión, hermanos, donde había una montaña de acero y decía, aquí los dejo, yo voy a traerles de comer. Cuando venga ya va a estar ese camión cargado. Las manos partidas, hermanos, ampolladas. Y luego nos subíamos arriba del camión ya cargado de fierro, hermanos, entre la lluvia y el frío, regresando a casa. ¿Usted cree que para mí era fácil? Pero doy gracias a Dios por un padre que me enseñó. Y no es orgullo, hermanos.
en todos los trabajos que yo tuve, que fueron poquitos, fueron 3, no me querían dejar salir. El último, mi patrón se fue de vacaciones y yo aproveché y renuncié porque iba a empezar mi negocio. Firmé mi renuncia. 2 contadores me aceptaron la renuncia. Cuando llega el patrón dijo, ¿y Héctor dónde está? No, por renuncia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Cómo se les ocurrió dejar ir a Héctor? Le hubieran aumentado el sueldo. No lo debieran dejar. Y les puso una santa regañada, hermanos. Y me citó en uno de los mejores hoteles de la ciudad de Celaya. Y dijo, a ver, Héctor, quiero reunirme contigo. ¿Qué quieres? Te voy a pagar el doble y te voy a pagar la renta de tu camioneta y te voy a dejar que sigas con tu negocio, pero no me dejes el trabajo. ¿Por qué? Porque de niño aprendí a trabajar, hermanos. Hermanita que está aquí, enseña a su hijita a tender la cama. Ahí la tienes con el triste novio, como si ya fueran marido y mujer. Alcahueta. Ahí les encargo la casa, vamos a salir a comprar. Se portan bien, Ahí se meten a la recámara a ver una película. ¿A ver una película? No. Hermano, enséñale a hacer esas tortillitas de harina. Un huevito, un chilito. Hermano, enseña a su hijo a agarrar una pala, un pico, una barra, una llave, a limpiar un carro, a pintar, a subir un bloque para arriba de la azotea. Hermano, yo les amo y yo sé que es duro lo que usted está escuchando, pero hermano, estoy tratando de rescatar la vida de sus hijos. El mundo está completamente equivocado al decirles es una explotación infantil. No, Señor, es prepararlos para que cuando no estemos, ellos, hermanos, sepan desenvolverse y sepan ganarse la vida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. No me cuesta predicar en parte lo que acabo de predicar, Señor. Usted sabe cómo amo a los niños de esta iglesia, cómo amo a los jóvenes. Y es duro lo que se ha dicho. Quizás me tomen como una persona cruel, dura, pero usted conoce mi corazón. Miles de jóvenes en las drogas, miles y miles en el alcohol, millones en depresión y ansiedad, miles quitándose la vida porque para ellos no tiene sentido la vida y no tiene sentido porque no están ocupados en ningún proyecto. Bendiga esta invitación. Salve a cualquier persona que está ahora que no tenga salvación y ayude a los padres que tienen todavía hijos en su casa, que los ayuden, que no los echen a perder. Todos en oración. Si Dios te habló, deja tu lugar, ven al altar en esta tarde. Joven, señorita, madre, padre de familia. Habrá alguien en esta tarde que dirá, pastor, yo estoy visitando esta iglesia. Yo no sé a dónde voy cuando muera. Yo quisiera saber cómo ir al cielo después de mi muerte. Yo quisiera, pastor, no ir al infierno. Yo quisiera ir al cielo. Pastor, quiero entregarme a Jesucristo hoy. Ore por mí, predicador. Habrá alguien sinceramente que levantará su mano y me dirá, pastor, yo quiero entregarme a Cristo. No le dé pena. A usted que nos visita, ve un caballero, mire qué amable. Dios me le bendiga. ¿Alguien más levantará su mano? Invitados nuestros. ¿Quién dirá, pastor, yo quiero entregarme a Cristo hoy? Veo una jovencita allá mero atrás, hermanos, ganadores de almas. ¿Alguien más dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo no sé a dónde voy cuando muera, yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo, yo quiero entregarme a Cristo hoy, pastor? ¿Alguien más? Nada más levánteme su mano y bájela. Veo un adolescente aquí.
Veo un caballero allá atrás también, qué amable, mire. Ya varias manos se han levantado, falta la suya nada más. ¿Alguien más? ¿Alguien más levantará su mano? A usted que nos visita, para usted es la pregunta. Si muere hoy, ¿a dónde iría su alma? Si no sabe dónde iría su alma y quisiera tener la seguridad de ir al cielo, quisiera entregarse a Cristo hoy, levánteme su mano. Quiero orar por usted para que se entregue a Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más así? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermanos de la iglesia, ya saben, ayuden. Una vez más, hermanos, considero que ha sido duro lo que has escuchado, pero es para ayudarte. Es para ayudar tu matrimonio, especialmente tus hijos. Es alarmante lo que está pasando en el mundo. Es alarmante lo que está pasando en el mundo. Miles de adolescentes suicidándose. Millones de adolescentes esclavos del alcohol, de las drogas. Miles en el crimen. Miles robando. Miles suicidándose. ¿Por qué? El pecado de Jerusalén y de Sodoma, que practicaron abominablemente, la raíz tuvo que ver en la pereza, en la flojera. Y el pecado abundante que hay en la sociedad tiene que ver porque la gente no está ocupada en sus deberes. Ese es el problema, hermanos. Padre Celestial, le pido en esta tarde que siga bendiciendo este mensaje en el corazón de mis hermanos. Padre Celestial, hágales ver que aún hay esperanza en sus hijos, en sus adolescentes, en sus niños. Señor, que las hermanas jóvenes y hermanos jóvenes no caigan en la telaraña del diablo de entretenerse con cosas vanas, pecaminosas, vulgares, indecentes. Que se ocupen de su deber en su casa, de su deber en su trabajo. Que no den lugar a tener malas ideas, malos pensamientos. Ayúdenos a ejercitarlos y que veamos todos los beneficios. Ahora use a los ganadores de almas y le pido por estas personas que levantaron su mano para recibirle en el corazón como su Salvador personal. Gracias le damos por todo en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.